Ana, profesor, y ya se conectó el secretario de Energía, Jorge Rivera, está después de varios inconvenientes, está con nosotros. No sé si habrá tiempo para abordar todos los temas que queríamos con él, pero ya está con nosotros, profesor. Es que la Melissa esta me cierra el micrófono. Yo estoy hablando solo como un loco aquí. El BYD más barato cuesta $28.900 más el ITBMS. Aquí en Panamá. $28.900 más el 7%. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Para que no diga que no se lo dije. Bueno, lo que sí es que ya tenemos a Jorge Rivera Staff, secretario de Energía en Comunicación. Don Jorge Rivera, buenos días. Buenos días, Edwin, Jorge Luis, Flori y todo el equipo. Un placer y disculpen la tardanza, pero sí, ahí Morphy siempre nos juega las pasadas tecnológicas. Y Óigame, arrancando por ahí mismo, efectivamente, ¿no? Yo creo que ese es uno de los diagnósticos que a nivel global tenemos actualmente y todavía hay una brecha entre los costos iniciales de los vehículos eléctricos entrando en materia y parte de cómo reducir esas brechas efectivamente es lo que hemos desarrollado en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y a lo que apunta la sanción de la Ley de Movilidad Eléctrica que se dio el lunes de esta semana. si yo le preguntara a Jorge Rivera en 1, 2, 3, ¿cómo nos va a beneficiar a los panameños la aprobación y ya sanción por parte del presidente Cortizo de esta ley? ¿Qué me dirían en 1, 2, 3? En 1, 2, 3, ahí fundamentalmente hay unos incentivos que se están dando a nivel fiscal, en el impuesto selectivo de consumo, en el impuesto de placa, que precisamente apunta un poquito a reducir esa brecha de costo inicial que todavía hay entre los vehículos de combustión interna y los vehículos eléctricos. Segundo, establece una serie de condiciones para que los desarrolladores de infraestructura del país puedan ir incorporando ya desde una obligación legal el tema de las infraestructuras de recarga, de masificar, desde el diseño de las edificaciones ya se vaya planteando, incorporando en los reglamentos técnicos. Y tercero, le manda una señal clara a tanto las entidades de gobierno como a los transportistas, ya sean selectivos y colectivos, que hay que arrancar con el proceso gradual para los próximos años en reemplazo de flotas. Un oyente, don Jorge Rivera, esta entrevista la vamos a alternar también con el otro invitado que está listo ya. Un oyente me escribe aquí hace un momento y me dice, pero ¿cuál es la planificación del Estado panameño en materia de movilidad eléctrica? Y yo le decía, bueno, la impresión que yo tengo es que Jorge Rivera Staff tiene claro el tema de la planificación. Lo que no sé es si el resto del país conoce o tiene facilidad para acceder a esa planificación e ir preparándose. ¿Cuál sería esa? Sí, efectivamente, en planificación y una hoja de ruta clara, estratégica, lo hemos comentado varias veces, tenemos la Agenda de Transición Energética, que es el paraguas, es la plataforma aprobada por resolución de gabinete que nos impulsa a movilidad eléctrica, eficiencia energética, generación distribuida, paneles solares, almacenamiento, innovación del sistema, comercialización y acceso universal. Esa es la plataforma. Y para cada uno de esos temas, entonces, una estrategia nacional, que en el caso de los vehículos está la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que fue aprobada en octubre del 19 por parte del Consejo de Gabinete. ¿Cómo se va traduciendo esta política pública a 30.000 pies, por usar un término, para ir bajando a proyectos específicos? Pues los estamos empezando a ver. La aprobación de este proyecto de ley, que va orientado fundamentalmente a los incentivos para los vehículos privados, pero esta estrategia tiene 4 ejes de normativa, gestión de baterías, de infraestructura de recarga, todo el diagnóstico y las tareas que hay que desarrollar para llevarlo adelante. Y como les decía, la aprobación de esta ley es una de las líneas de acción de esta estrategia. ¿Cómo se traduce eso en los panameños? Bueno, ya hicimos un primer convenio marco en conjunto con la Dirección de Contrataciones Públicas para vehículos del gobierno, del Estado, para la adquisición de los mismos. Estamos trabajando con MIBUS para que finalmente podamos lograr la compra de una flota, de un componente importante de la flota de recambio que van a arrancar
el próximo año que sean buses eléctricos. Ya en el próximo mes de mayo hay una primera licitación para los primeros 5 autobuses de Mi Bus para prestar servicio en el casco viejo. Los 5 van a ser eléctricos. Y ahí se va traduciendo, ¿no? En los ejes con la empresa privada estamos trabajando también para que haya más flotas de, perdón, de empresas privadas. El año pasado vendimos más vehículos eléctricos en el 2021 que todos los vehículos sumados juntos de los años anteriores. Desde el año 2015 que se vendió el primer vehículo eléctrico en el país. El año pasado arrancamos con 33 cargadores públicos de vehículos eléctricos, cerramos con 94. Este año debemos estar por encima de 300 cargadores de vehículos públicos, y es un trabajo, por eso decía, integral, estratégico, que poco a poco se va a ir reflejando en la realidad de los panameños, ¿no? No es un tema fácil, tenemos un punto importante que solventar, que es la capacidad de los fabricantes, ¿no? De los propios fabricantes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en China, que puedan acometer la demanda. O sea, no se está cumpliendo. En Panamá tenemos distribuidores de autos que tienen lista de espera para los vehículos eléctricos, y señales como esta empiezan a poner a Panamá en el mapa de esos fabricantes para tener mayor oferta y por lo menos reducir los precios. Pero importante, 2 cosas para aprovechar el tiempo. Entre el 2025 y 2026 se espera ya tener precios de paridad en la compra inicial de los vehículos eléctricos si uno lo compara con el equivalente de combustión interna, pero hoy en día ya es más económico en la vida útil del vehículo el eléctrico que el de combustible. Por usar un ejemplo, si usted llena un vehículo hoy en día con $50 a los precios de la combustible que tenemos hoy, que es más o menos entre 50 y $60 un sedán pequeño, en Panamá, el equivalente para el mismo recorrido que con esos $50 de combustible usted estaría haciendo, sería con $7 en una carga eléctrica. Entonces ahí se empiezan a ver los beneficios, pero bueno, como en Panamá además el otro componente importante es que el 95% de los panameños no compramos un carro cash, sino que tenemos que ir a una institución financiera a que nos dan préstamos. Bueno, estamos trabajando, uno de los ejes de la estrategia nacional de movilidad eléctrica es precisamente el trabajo con las entidades financieras para construir unos incentivos adicionales que permitan reducir esa brecha inicial a la hora de pedir el préstamo, y que podamos entonces aprovecharlo cada vez más los panameños, ¿no? Jorge, una pregunta. Usted menciona el tema cuando Edwin le dijo, el profesor le pidió 1, 2, 3, mencionó el tema de varios puntos, incentivos fiscales y los demás. El que me preocupa, ¿usted sabe cuál es? Cuando hay una fecha de cumpleaños para el tema de la transición en Panamá de los vehículos, y 2, ¿cómo convencemos a estos señores del transporte masivo? No lo voy a decir usted, lo digo yo. De transporte masivo, más en el caso de Chorrera, que quedan algunos, en el interior quedan otros, y el transporte selectivo, a que no pidan al papá Estado que le tiene que comprar los autos y que tienen que prepararse para esta transición. Mira, Jorge Luis, es una buena pregunta, y te sorprendería, y al principio, cuando iniciamos los contactos, también tuvimos una sorpresa positiva de parte de la mayoría de los dirigentes de los transportistas en el país, sobre todo los colectivos, incluso también los selectivos, que están dispuestos a adoptar la tecnología. Cuando uno le habla de los ahorros, sobre todo con los impactos que tenemos hoy en día de los precios de los combustibles, lo ven, simplemente tenemos esta brecha del precio inicial, donde no solamente para ellos, sino también para los ciudadanos, podemos dar algunos, casualmente, para eso eran los incentivos fiscales, una señal dentro de la capacidad además fiscal que tiene el Estado hoy en día, que también está muy comprometida por el efecto de la pandemia, etcétera. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos ir haciendo, sobre todo, como decía, esa articulación de un ecosistema que involucra al sector financiero para que permita. Hay una alternativa que estamos evaluando, es la posibilidad de elaborar o de diseñar, eso lo estamos trabajando con las autoridades económicas, un fondo de transición energética para el país que permita adquirir o recibir recursos climáticos que hay a nivel global. Hay cientos de miles de millones de dólares en financiamiento climático. Recordemos, en el Acuerdo de París se supone que debe haber por lo menos 100.000 millones de dólares al año de financiamiento de las economías desarrolladas a los países para este tipo de iniciativas. En el caso de Panamá, estamos apostando a que tengamos ese mecanismo que nos permite entonces reducir costos de financiamiento, los plazos, etcétera, para que lograr
incentivar, cumplir las metas que están en la estrategia y en la ley hasta que lleguemos al 2025-2026, donde ya los precios se empiezan a emparejar desde el punto de vista tecnológico. Entonces, esta es la dinámica que estamos llevando adelante, pero la retroalimentación que estamos recibiendo de los transportistas es muy positiva. Están dispuestos porque al final van a tener ahorros. Y la fecha de cumpleaños para este tema de transición, por ejemplo, en Europa, lo decía Gonzalo muy correctamente, en Inglaterra habla del 2030, el resto 2035. ¿Qué fecha tendría Panamá para tratar de hacer esta transición? Y como decía Flor, que yo no compré en el 2029, el 2030 un carro de combustible cuando la verdad que ya casi como que compré una computadora de hace 20 años, ¿no? Sí, ahí rapidito, la gradualidad es importante. Sin embargo, en este momento la estrategia de movilidad y la agenda de transición tiene unos objetivos al año 2030 específico. Es un plan de acción para cumplir ciertos hitos y dar ciertos resultados, con una visión que se aprobó en el 2016, que es el Plan Nacional al 2050, Plan Nacional de Energía. Sin embargo, en el caso de Panamá todavía no estamos pensando, estamos evaluando el tema de una moratoria a los vehículos de combustión interna. Todavía no tenemos las condiciones en este momento para plantear, decir, bueno, hasta el 2030 o 35, 40, vamos a dejar de vender vehículos de combustión interna. Lo estamos evaluando no solamente nosotros, un equipo interinstitucional, pero para eso, para hacer un anuncio mandatorio como este, primero debemos validar una serie de temas que no tenemos, no nos podemos comparar con Europa. Hacer transición energética en Panamá y en América Latina no es lo mismo que en Europa. En Alemania le dan $10.000, 10.000 euros a una persona como incentivo para comprar un vehículo eléctrico, o en Inglaterra, ¿no? Entonces, no tenemos esas condiciones para poder, entonces, además ellos son fabricantes de vehículos, entonces las realidades son distintas, pero la idea es que lo podamos lograr en los próximos meses y ya cumplir algo como esto. Lo que sí planteamos en la estrategia es que el 40% de las ventas de los vehículos totales en Panamá en el 2030 sean vehículos eléctricos. El otro tema que para quien ya tenemos con quien ya tenemos comunicación es el buen amigo Nanik Singh, panameño, involucrado en temas de generación de energía, sobre todo limpia, y muy particularmente en el tema de paneles solares. Quiero darle la bienvenida a Nanik. Nanik, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, profesor Flor. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Pregunta rápida y directa. ¿Le gusta la ley que acaba de ser aprobada y sancionada por el presidente Cortizo? Si la respuesta es sí, ¿qué es lo que le gusta? Y si la respuesta es no, ¿qué es lo que no le gusta? La respuesta diría más no que sí. Pienso que es un paso importante, pero sí hubiese esperado tal vez condiciones más contundentes para el esquema de movilidad eléctrica. Más beneficios aparte de los autos también para los temas de las instalaciones, pero es un paso importante que se está dando, así que sigamos adelante. Esto es manteniendo la lucha y avanzar con renovables y un transición. momento. La norma, ¿qué es lo que fomenta en opinión de Nanik Singh? El tema del vehículo y no el tema de generación. Bueno, pienso que debemos ampliar un poco más con el tema en cuanto a no solo los beneficios a los vehículos, y pienso que deberían ser más guiados a forzar, aunque tal vez no muchos estén de acuerdo, los cambios. Porque lamentablemente esperar al 2050 ya es tarde. Decir que no somos Europa, Panamá cuenta con recursos renovables importantes que podemos aprovechar, y creo que hay muchos panameños capaces que podemos hacer que estas cosas se den y pensar más en una transformación más que en una transición, porque si ven el reporte, el último del IPCC, ya prácticamente en 30 meses, si el planeta no hace cambios importantes, las consecuencias próximas son catastróficas por lo que ellos anuncian. Entonces, creo que debemos ser más exigentes y manejar también mejor los tiempos, porque la tecnología siempre está a años luz de la regulación. Esta ley ha demorado demasiado tiempo. Vemos países como Costa Rica que están justo al lado, que tienen más de 5.000, 6.000 autos eléctricos, y creo que nosotros no llegamos ni a 200.
Entonces, tenemos que hacer una tarea mucho más en ejecución, aparte de todo el trabajo que pienso que es importante que se ha hecho en planificación y estrategia, pero en ejecución nos estamos quedando cortos. Eh, Un momento, por favor. Perdón, quería aclarar un par de puntos y creo que es importante, ¿no? Yo creo que siempre la perspectiva de la sociedad civil o de la empresa privada es importante. Por eso tenemos un Consejo Nacional de Transición Energética con representación del sector privado y del sector público, y siempre abierto, y el propio NANIC ha formado parte de muchos de esos procesos. Pero creo que no es justo plantear que nos hemos quedado en estrategia y en planificación y no estamos viendo resultados. El año 2021 fue el año de mayor generación renovable en la historia del mercado eléctrico, 81% de generación renovable. Este verano hemos tenido alrededor de un 20% de generación eólica y solar en nuestro mercado, llegando a 35% en algunos momentos del día. El año pasado también duplicamos la capacidad solar instalada del país, así que nos sobran los dedos de las manos para decir países que hayan logrado duplicar en un año su capacidad solar. Algo estamos haciendo bien, no solamente en planificación, sino también en ejecución. Pero también hay un tema, ¿no? Normalmente cuando no hay planificación o hay falta de planificación, se nos exige, se ha exigido que Panamá es un país que no le gusta planificar. Entonces, cuando estamos planificando y llevando adelante una serie de procesos ordenados, entonces nos plantean el tema de que hay falta de ejecución. Yo creo que no es el caso. Evidentemente cada uno tenemos nuestras posiciones y nos toca sustentarlas de la forma correcta. Evidentemente la ley no es, y todo lo que estamos haciendo nos gustaría hacer muchísimo más. Sin embargo, estamos avanzando en una circunstancia, además del impacto de una pandemia. Creemos en el país, tenemos la posibilidad de generar alrededor de 15.000 nuevos empleos asociados a la agenda de transición energética. Lo estamos impulsando de forma interinstitucional con los comités y el trabajo de la academia, de la empresa privada. Importante también en cuanto a la transformación o los tiempos, lo estamos llevando a un ritmo muy superior a muchos de los otros países de la región. Independientemente, cada uno tiene sus condiciones, pero hay que entender la realidad. Aparentemente, por último, Costa Rica tiene 5.000 vehículos eléctricos, pero el país que más personas mueve en movilidad eléctrica es Panamá a través del metro, porque no se trata solamente de cambiar 1 millón de vehículos de combustión interna por 1 millón de vehículos eléctricos. Esa es una visión realmente que no está de acuerdo con el paraguas de la movilidad sostenible que tiene que buscar es la vigencia, el impulso y fortalecimiento del transporte público masivo. Para eso estamos trabajando de una forma integral, no solamente viendo cada uno de los elementos estancos. Entonces quería nada más hacer esa aclaración. Jorge, perdone, señor Nanín, una pregunta. Yo sí quedé con un interrogante, porque cuando le pregunté sobre la fecha de cumpleaños, Jorge, era porque sí siento que hay que poner fecha de cumpleaños a las cosas para que se cumplan, porque si no le ponemos un límite, las cosas van a seguir. Cuando me dijo 2040, 50, sentí que la fecha era como muy tarde. Es la verdad, mucho lo que estamos sentados aquí, la pobre Flor no podrá manejar un carro eléctrico, ni yo menos. Entonces me quedo pensando que no deberíamos, Edwin, hace un rato, el profesor decía hace un rato, cuando hablaba de su experiencia en Las Vegas, es que esto tal vez, o igual que la pandemia, aceleró algunos temas de educación, algunos temas de virtualidad como el que tenemos ahorita. ¿No podría meterse el acelerador o ponerse una fecha anticipada? Porque ahí sí coincido con el señor Dani, que me parece que el 2050 o 40 es una fecha con bastante distante. Por supuesto, Jorge Luis. Por supuesto que son fechas distantes. Sin embargo, un momento, Dani, un momento. La idea es que llevemos adelante el compendio de incentivos y de limitaciones, ¿no? De eso se trata la planificación. Y lo que le estamos diciendo que en este momento, en abril del 2022, no tenemos los elementos para poder establecer todavía una moratoria o un límite de la venta de vehículos de combustión interna. Pero no quiere decir que no estamos generando las condiciones para lograr lo que le decía, el año 2030 podamos tener al menos un 40% mínimo de las ventas de vehículos eléctricos en ese momento. Entonces, se trata de eso, de ir llevando
la regulación, la política, los incentivos hacia adelante. Así que en su momento, tal vez dentro de un año ya podamos establecer y decir, mire, en el año 2035 Panamá deja de vender vehículos Bien. eléctricos, pero combustión interna. Dani quiere puntualizar algo. Sí, yo soy muy fanático de una serie y mi familia que se llama Shark Tank. Y hay un caso que recurrentemente ocurre, es que van empresarios pequeños de todo tamaño y dicen, no, yo crecí 300%, 400% en comparación al año pasado. Y le preguntan, bueno, ¿cuánto vendiste? Bueno, vendí $2,000 y crecí ahora 300%. Eso no es negocio. Si vemos las cifras, por ejemplo, en solar, en efecto, en el 2018 estábamos en 120 y pico de megawatts y ahora tenemos 445, pero eso es el 11% de la capacidad instalada. En eólica estamos en un 6% hasta los 170 megas del primer parque eólico, sin contar lo que acaba de entrar en Toabré, que le va a sumar. Pero en térmica seguimos manteniendo 30 y pico, 40% de capacidad. Viene una planta que va a sumar mucho más a la capacidad fósil. Entonces, hay que ver las cosas como son en realidad. De porcentajes podemos hablar, pero si vemos valores absolutos de lo que está pasando, estamos limitados y es la realidad. Costa Rica estamos hablando de autos eléctricos. Panamá tiene ni 200, Costa Rica tiene 5,000. ¿Qué hizo Costa Rica? Que no quiero menospreciar a Costa Rica, pero ¿por qué Costa Rica sí y Panamá no? Entonces, ese son el tipo de cosas que en ejecución preocupan a muchos empresarios, parte de la población, porque la realidad es la realidad, esos son los números. En los últimos 10 años hemos tenido más de 12 licitaciones enfocadas a térmica y licitaciones eólicas. ¿Cuántas hemos tenido, secretario? Licitaciones solares, ¿cuántas hemos tenido? Lo que se ha desarrollado en solar ha sido por iniciativa privada. Hay países como España que ya han abierto que instalaciones fotovoltaicas para residencias no tengan mayores requisitos, simplemente notificar, voy a instalar tantos paneles y de tanto, y eso con un tope, vamos a decir, de 20 kilowatts de capacidad instalada. Si nosotros hiciéramos eso acá, en realidad tendríamos una revolución en cuanto a una transformación energética, no una transición a través de un gas, que el gas al final no tenemos aquí en Panamá, no producimos gas y estamos sujetos a lo que pueda pasar en el mundo con respecto al gas. Y hoy en día no nos está afectando en teoría la variación del costo del gas, pero es porque tenemos un contrato de gas que estamos pagando muchísimo más de lo que deberíamos, con una potencia que nos cuesta un montón de plata y que nos impacta la tarifa eléctrica. Y una potencia firme que supuestamente necesitamos porque si no se acaba el mundo, pero en realidad esa potencia firme de esa planta, si sumamos las horas del año, tal vez no llega ni a 2 o 3 meses que estamos utilizando esa planta de gas, que nos cuesta más de 12, 14 millones todos los meses a todos los panameños. Entonces yo también quisiera tener un negocio donde trabajo 3 meses del año, pero me pagan los 12. Y lamentablemente esos esquemas regulatorios que tal vez se pueden cambiar sin entrar en tanto conflicto en una ley que sé que es complicado enfrentarse a la Asamblea, pudiésemos cambiar y facilitaría muchas cosas. Entonces son temas también de voluntad política que tenemos que actuar. Ahí yo te quiero interrumpir porque, a ver, secretario, yo me siento hablando con usted como en el metaverso, porque muchas de las cosas que nos ha dicho el día de hoy se las escuché hace 3 meses, si no me equivoco, cuando lo entrevistamos por última vez. E incluso en esa entrevista habíamos hablado de la posible licitación que iba a hacer el Estado panameño, o el gobierno panameño, mejor dicho, sobre los vehículos y su flota eléctrica. Hoy nos dice que ese proceso de licitación va, o sea, todavía no ha ocurrido. Cuando el presidente Biden llegó a los Estados Unidos, dijo, en los 4 años que yo tendré de gobierno, yo voy a cambiar
toda la flota vehicular del gobierno de los Estados Unidos. Yo quiero saber, en ese caso puntual de la flota gubernamental de Panamá, ustedes, ¿cuál es el límite, el deadline para cambiar toda la flota a movilidad eléctrica? Si es que la tienen. Y Gonzalo, faltó una licitación de 300 mega, creo que era, que se dijo hace como 2 años, iba a ser el gobierno para renovables, para como grandes clientes, si no me equivoco. Te faltó eso también. Perfecto, mira, yo creo que es parte de la rendición de cuentas este tipo de espacios, ¿no? Y es muy sencillo siempre estar del lado de allá y lo felicitamos. Los números hablan claramente. No se trata de las licitaciones o no. Hay que ver, el mundo no llega a un 10% de generación eólica y solar en conjunto. Panamá está por encima de ese nivel, un poquito por encima y lo seguimos avanzando. Pero invitamos al señor Nanic a que se sume a las mesas de trabajo. Recuerda que tenemos aprobada la Estrategia Nacional de Generación Distribuida que se dio en enero, que precisamente plantea la hoja de ruta para establecer todos los cambios que necesitamos de una forma ordenada, regulatorios y legales. De eso se trata. En techos solares, Panamá ha crecido 69% en los últimos 2 años. Vamos a hablar de números. 23% al año, ¿verdad? Está el crecimiento y la Estrategia Nacional de Generación Distribuida establece que al 2030 debemos tener 1.700 megawatts de capacidad instalada en techos solares en el escenario optimista. De eso se tratan los números. En cuanto a la pregunta que hiciste, Gonzalo, de la licitación, efectivamente se llevó adelante una licitación por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas para un convenio marco y se presentó una empresa y al final la Dirección de Contratación Pública decidió no hacer la adjudicación, declararlo desierto para hacer un nuevo proceso en consulta nuevamente con los distribuidores de autos para efectos de la oferta, tener una mejor y más amplia oferta, y en ese proceso lo están llevando adelante. No es que no se hizo la licitación, sin embargo, por los procedimientos que tiene la Dirección de Contratación Pública, se está llevando adelante. Y en cuanto a las fechas, ahí está en la Ley de Movilidad Eléctrica unos hitos importantes de un mínimo que tiene que arrancar para los vehículos eléctricos del Estado de aquí al año 2030, ¿no? De eso se trata un poco el establecer estas condiciones, pero las estamos llevando paso a paso a nivel regulatorio, operativo y por supuesto las reformas legales que hagan falta. Doctor Rivera, hay una cosa que yo sí no entiendo. A propósito de esto de la licitación, yo sé que en 3 meses, lograr que en 3 meses una licitación sea en Panamá, eso es un sueño. Eso sí es metaverso. En Panamá una licitación en 3 meses, jamás. Pero me llama la atención, por ejemplo, Metrobús. Metrobús pareciera que está siendo cada vez mejor administrado. Pero yo digo, una prueba en el casco antiguo con 2 buses eléctricos. O sea, ¿qué es lo que hay que probar? O sea, ¿qué es lo que hay que probar? ¿Por qué Metrobús no está haciendo la transición de sus buses me imagino que son de diésel, a eléctricos? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué hay que hacer para que Metrobús comience a hacer esa transición? Bueno, ahí los datos y los expertos en rutas son ellos. Nosotros les hemos estado dando apoyo y acompañamiento. A partir de ese análisis que hicieron, se dieron cuenta de los pilotos que hicieron con los 2 autobuses, de que hay rutas que permiten la incorporación de movilidad eléctrica en función de los tiempos de recarga y los mecanismos de recarga de los autobuses. No todas las rutas son iguales. Eso fue un primer hallazgo que se dio. Segundo, como decía, ya está la licitación para los primeros 5 buses, ya no de piloto, sino para prestar el servicio en el casco viejo, en conjunto con la autoridad de turismo. Y tercero, pues hay que entender que la diferencia de precio impacta hoy en día de un autobús de diésel versus un autobús de eléctrico, y que el trabajo que están haciendo, porque los análisis que han hecho con apoyo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, no solamente de la Secretaría de Energía, de una serie de instituciones regionales de expertos globales, apuntan a el tipo de condiciones e incentivos que necesita para gestionar una flota con el uso que tiene esta. Entonces, esa es parte de los análisis que han hecho y apunta también a la posibilidad de, por eso le digo, de empezar una
una incorporación de vehículos de una flota eléctrica al recambio de mi bus. Esto, en algunos casos, para ciertas rutas, como le decía, el trámite o el recorrido que hace un vehículo de diésel necesita 1 o 1.5 vehículos, buses eléctricos para poder cubrir la misma ruta con la continuidad y regularidad que se requiere. Entonces, esos son los análisis que hay que hacer para poder tomar decisiones. Ahora, de eso se trata y esperamos que estamos siendo muy positivos y optimistas de que se pueda lograr en el corto plazo. Bien. Don Jorge Rivera, muchísimas gracias por habernos atendido, muy amable. Siempre un placer. Saludos, que tengan un buen día a todos. Igualmente. Y finalmente, don Nanik Singh, entonces, ¿qué hacemos con los paneles solares? ¿Sabe? Bueno, vuelvo y digo, la ejecución se come a la estrategia y la realidad es que si nosotros cambiáramos en regulación solamente que la norma de autoconsumo de fuentes renovables y solares no te pidiera todo lo que te pide de permiso de bombero, de aquel, el otro, que tiene que firmarte la abuela del Papa para poner un panel solar, aquí las cosas cambiarían. Y eso no hay que meterse con ley 6 ni hacer grandes cosas para que esos 120 millones de dólares que pagamos en subsidios como Estado, porque lo estamos pagando hoy en día, a empresas que nos están cobrando una electricidad costosa y lamentablemente no con el mejor servicio. Tal vez no tenemos la electricidad más cara de la región, estamos ahí en el medio, pero cuando tú lo ves en relación al servicio que recibes, si a mí se me da la luz 4 horas al día, si la luz me cuesta 10 centavos, no es un consuelo. Prefiero pagar más y tener siempre la luz que no tenerla. Entonces, hay varias cosas que se hablaron que se están planificando y estamos viendo al 35, al 50. Estamos en el 2022 y necesitamos actuar ya. En particular, este gobierno, los anteriores, han prometido muchos cambios, pero los números, como dije, son claros. Ahora mismo tenemos 11% de solar, 6% de, tal vez un 9% de eólica con el parque nuevo, y tenemos 30 y pico, 40 de térmico, vienen más térmicas con la planta de gas, y Panamá no tiene gas. Ya los europeos están uniéndose para ver qué hacen para contrarrestar las limitantes que tienen por el gas de Putin, por esa dependencia. Aprendamos de la situación que están experimentando ellos. Aquí hay sol hasta en estación lluviosa. Usémoslo. ¿Por qué pagamos 12 millones todos los meses por una planta que usamos 3 meses del año? Esos son temas posiblemente regulatorios que con voluntad política se pueden cambiar y mejorar. Y que una persona que quiere poner 4 panelcitos solares en su casa, que tal vez le van a costar 1,000 y pico, 2,000 y tantos dólares, no tenga que gastarse 1,000 más entre plano, bombero, arquitecto y todo eso. Simplemente los ponga como quien pone aire acondicionado. ¿Por qué las empresas no te cuestionan si pongo 10 aires acondicionados en mi casa? Porque es consumo para ellos. Pero si voy a poner 4 paneles solares que reducen ese consumo, entonces ahí sí hay que pedir permiso de bombero, permiso de ingeniería, permiso de todo el mundo. No es congruente, eso es lo que yo me refiero, y eso es lo que estamos viendo. Y decir que aumentamos 400, 500% de una capacidad mínima, tampoco es algo que yo validaría. Y en cuanto a generación distribuida, estamos en 50 megas únicamente, y Panamá tiene una capacidad instalada de más de 3,000 megas. 50 megas en techo solar. Pero una pregunta, más allá de los temas que usted menciona, ¿qué hacemos desde la sociedad civil también? Yo entiendo lo que usted menciona, la tramitología que se dan para adquirir paneles solares, pero ¿qué hacemos de la sociedad civil también para convencer a la empresa privada, a mucha otra gente, de la necesidad de utilizar este tipo de energía limpia, por un lado? Como usted lo menciona, por otro lado, contamos con un nivel de luminosidad del sol que pudiera permitir tal vez, porque usted más que yo lo sabe, no una total transición, pero sí una menos dependencia de la energía
fósil, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar también de convencer? Porque aquí los gobiernos juegan un papel, pero también la empresa privada juega un papel, ¿no? Sí, definitivo que se necesita también más difusión. Creo que la empresa privada está tratando de hacer su labor, pero cuando ves, por ejemplo, empresas eléctricas que entran a mencionar conflicto, es decir, no, la luz es más cara porque los que tienen capacidad para poner paneles solares están haciendo que la luz de San Miguelito sea más costosa y eso no es la realidad. Entonces se necesita un mensaje claro y pienso que la voluntad de la empresa privada está, o sea, porque las empresas quieren energía más barata y por eso es que hemos subido en 400 y pico de mega de solar, porque muchas de esas plantas solares han sido gestionadas por contratos privados que han firmado con empresas privadas para tener un acceso a una energía más barata. No ha sido por licitaciones de gobierno. Entonces, la empresa privada, esos 445 megas, eso es empresa privada, eh, prácticamente. No es un aporte de gobierno. Los 270 megas de eólica sí son, digamos, gobierno, pero eso fue un único proyecto del 2015, ahora está entrando un segundo y, Bien. y es porque para meter proyectos eólicos necesitas sí o sí licitaciones de gobierno, porque necesitas largo plazo, es una inversión mucho más costosa y complicada que un parque solar. Hay un Pero el problema, solar hay ha un sido problema empresa con la, privada. lo que le estoy entendiendo a Nanixin es que hay un problema con la burocracia de tramitar estos temas y yo a veces sospecho que las tantas trabas que le ponen a los temas de paneles solares como incluso a las eólicas, no sé, es una sospecha, es un mal pensamiento que yo tengo, es que a veces quieren seguir favoreciendo a las hidroeléctricas o por no favoreciéndolas, sino Bueno, esperando ahorita yo no diría hidroeléctricas, que esa diría gente al gas. recupere su inversión. Igual que con lo del gas, que yo estoy escandalizado porque le voy a meter la lupa a eso que dijo Nanik, que lo de gas no cuesta una fortuna de plata a los panameños. ¿Y por qué? Por la supuesta, el No, mito ya de la sé, potencia ya sé, ya firme. sé. Vamos a investigar nosotros acá y después le volvemos a preguntar. Don Danik, sí, muchas gracias. Muy amable.